Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Buen día, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Estoy aquí con Toño. Hola, Toño. Mucho gusto. Hoy estamos interesados en hablar con ustedes sobre el estafador de Tinder. Es una documental, una película que ha salido en Netflix hace un par de meses y cuenta la historia, una bastante interesante historia de cómo Simon Leviev fingió ser un multimillonario de diamantes, de una empresa de diamantes, hijo de un multimillonario de una empresa de diamantes, y con esta historia pretendía, a través de esta aplicación de citas que es Tinder, pretendía seducir mujeres, llevarlas a más o menos fiestas, paseos de lujo, eventos exclusivos, y después eventualmente pues engancharlas en una relación, y una vez que tenía su interés y su cariño y su confianza, pues las engañaba para que financiaran su estilo de vida. De esa manera tenía más o menos a bastantes mujeres que estaban paralelamente financiando el estilo de vida con el que embaucaba a otras mujeres. Pues en los últimos años ha habido bastantes ejemplos de estafadores románticos de este estilo y pues usan la promesa del dinero y del estatus para engañar a sus parejas, no solo hombres, también mujeres que usan este tipo de estrategias y otras más para, mentirnos y hacernos caer en sus redes. Y pues eso es lo que nos interesa hablar, de cómo la mentira sigue infectando nuestra vida, sigue estando presente en nuestras relaciones sociales y de cómo afecta el modo en el que nos desarrollamos, el modo en el que vivimos con otras personas. Y pues la pregunta fundamental que queremos hacer es eso: ¿qué es la mentira, no? ¿Qué es lo que propicia en la mentira el hecho de que caigamos en este tipo de estafas y que le creamos a este tipo de estafadores? ¿Qué tal, señor? ¿Qué opinas? Es interesante analizar el tema de la mentira a partir de esta serie, ¿no? Porque más allá de recorrer un tiempo en la historia de la filosofía para buscar conceptos, justificar esta historia tan nueva, tan actual, pues también nos permite darnos cuenta mediante estos personajes de la existencia de personas que tienen una capacidad muy grande para ocultar este tipo de situaciones, de mentir. En el caso de Simon Leviev o Shimon Hayut, pues el elaborar todo un sistema retórico, toda una idea casi perfecta, infalible, para poder lograr su cometido, que es estafar a estas mujeres, una estafa un tanto sentimental, pero que no escapa, digamos, de esta temática de la utilización de la retórica para mentir. Uh-huh. Sí, y el asunto con la mentira y con, la gran mayoría de los filósofos que han estudiado este tema de la mentira, un gran ejemplo es San Agustín, quien sobre la mentira tiene un texto directamente sobre la mentira en donde estudia sistemáticamente lo que él opina que es la mentira. Pues todos estos filósofos y expertos en el ser de la mentira, pues más o menos distinguen varios niveles en los que ocurre la mentira, ¿no? Varios niveles en los que es manifiesto el hecho de que algo se comporte como falso o de que se nos aparezca como falso o como manipulador. Quizá el primer nivel que podríamos decir, el más básico, es el nivel de la verdad lógica, ¿no? Esta verdad que pues simplemente tiene sentido, digamos, dentro de las propias leyes y reglas lógicas y que por lo tanto podemos decir que es algo verdadero, ¿no? Como por ejemplo simplemente 2 más 2 es igual a 4. Es una verdad que depende únicamente de la coherencia interna de las matemáticas, de la suma y demás,
Por lo tanto, es una verdad meramente lógica que no necesita de ningún tipo de comprobación para demostrarse su calidad de verdad, digamos, ¿no? Luego, la verdad ontológica, si gustas explicarnos. Sí, podemos nosotros observar en la metafísica de Aristóteles esta idea o esta distinción que hace de la verdad y que algunos autores retoman a lo largo de la historia para fundamentar, digamos, esta experiencia muy humana. En el caso de la verdad ontológica, Aristóteles nos dice que tampoco es necesario una mayor indagación porque radica, digamos, en la existencia propia, en su ser, está todo lo contenido que puede ser accesible al conocimiento sin mayor investigación, sin mayor profundidad, está ahí dado por sí mismo y no hay mayor búsqueda, digamos, más que abrir el entendimiento y captar esa realidad. Sí, habría, digamos, que estos dos niveles o estos dos tipos de verdades ontológicas, ¿no? La verdad ontológica de los seres necesarios, que son estos que dices, que simplemente son necesarios y son como deben de ser. Por ejemplo, para Aristóteles, el primer motor inmóvil sería algo así como un ser necesario, pues los elementos en la naturaleza serían también seres necesarios por el hecho de existir en la naturaleza. Y este tipo de cosas, pues según Aristóteles, según estos entes eternos y necesarios, pues no tendrían la capacidad de ser de manera distinta de cómo son. Y por lo tanto, ellos no podrían ser falsos. Es decir, no podrían ser de un modo distinto a como son realmente. A diferencia de los seres contingentes, es decir, los seres humanos, los seres como las piedras, los animales y demás, cuyo ser no es necesario, es decir, pueden cambiar. Y los seres que cambian, los seres contingentes, como pueden ser distintos a como inicialmente eran, entonces esa distinción o esa diferencia, si no es captada por el entendimiento, entonces deja de haber una correspondencia entre la experiencia y lo que una cosa es. Entonces esa falta de correspondencia, podríamos decirlo, que es el error ontológico, podríamos decirlo así, en el conocimiento según la experiencia, dice Aristóteles. Sí, podemos también analizar esta otra idea de la verdad moral, ¿no? Incorporada en el ámbito cultural con diversos ejemplos. Y me viene a la idea esta eterna imagen que nos han vendido desde pequeños, la idea del Santa Claus, ¿sí? Que si nosotros desde niños creemos fielmente en esa historia, al momento de hablar sobre ella, en realidad no mentimos. Estamos en un error, pero lo creemos de tal manera que no podemos encasillarnos en este apartado de la mentira. Simple y sencillamente damos fe de aquello que hemos creído, de aquello que se nos ha dado, y de alguna manera la verdad moral representa eso, una creencia tal que a pesar de estar en un error, no representa una mentira. Es una intención, ¿no? Sí. Es como el hecho de creer de buena fe en algo, aunque ese algo sea falso. Sí. Aunque en ese algo no haya una correspondencia entre lo que se cree y lo que la cosa es. Aunque esta verdad ontológica, digamos, esta verdad epistemológica no esté ocurriendo, esa verdad o esa falsedad, perdón, que ocurre a nivel ontológico o a nivel epistemológico, no se traduce en una mentira o en un engaño o en una falsedad a nivel moral. Es decir, habría una tercera dimensión de la mentira, que es lo que dice San Agustín, que sería la mentira moral, ¿no? Digamos, es decir, el interés o la intención de querer engañar a alguien, de querer engañar a otra persona. Y lo curioso es esta paradoja que ocurre, que en este sentido o en este nivel moral, la intención es lo definitivo o lo que distingue a este tipo de mentira moral. Y es que si la intención es mentir o es engañar, se puede aún así engañar diciendo la verdad. Eso es lo paradójico, ¿no? Es decir, la mala fe o la mala intención de querer manipular a alguien puede manifestarse o puede aplicarse sin tener que decir algo falso. Entonces, ese nivel de mentira es quizá el más difícil de evaluar, ¿no? Porque la intención
es indemostrable hasta cierto punto. Ni siquiera legalmente pueden demostrarse las intenciones a rajatabla, por decirlo así, ¿no? Sí, y de alguna manera lo vemos manifiesto en esta serie de la que estamos hablando y de la que parte el tema de la mentira, ¿no? La facilidad con la que, digamos, se escabulle de la legalidad para no cumplir los 15 meses que se le asignan a Hayut y quedar libre a los 5, ¿no? Entonces no hay una posibilidad así certera para descubrir o develar esta mentira, ¿no? Y Agustín lo menciona tanto en el Tratado de la Mentira como en el otro que tiene en contra de la mentira, y lo hace de alguna manera muy similar. Dice: por tanto, decir una cosa falsa con la determinada intención de engañar es manifiestamente una mentira. Ese comentario, digamos, está estrechamente relacionado con el que elabora en el contra la mentira, que dice: mentira es significación de una cosa falsa unida a la voluntad de engañar. Aquí el concepto de voluntad es el que retoma una significación importante, porque como lo dices tú, esta intencionalidad en el acto es la que, digamos, desfavorece esta relación entre los seres humanos, estas conjeturas que se van enlazando en la sociedad. Bueno, esta intencionalidad o malintencionada, valga, es la que nos lleva a la mentira. Claro. Sí, porque, por ejemplo, en este caso, las muchachas que querían denunciar a este señor, a Leviev, pues tenían el interés de que se le denunciara por el crimen que en experiencia de ellas había cometido, que es engañarlas, manipularlas y demás, para financiar su estilo de vida. Es decir, las dejó muy endeudadas con las mentiras que les dijo y demás. Lo curioso de esto es que legalmente el tipo, pues, no puede ser demostrada la historia de las muchachas. Es decir, ¿cómo podemos legitimar la historia de las muchachas a nivel legal? Pues para la mayoría de los espectadores que vemos el documental es prácticamente obvia la intención del tipo, y que el tipo actuó de mala fe y que las engañó y que las desfalcó. Sin embargo, ellas aún así decidieron voluntariamente pues endeudarse, usar sus tarjetas de crédito para apostar por la confianza que tenían depositada en él, y esa confianza y ese nivel de credulidad a la historia que este señor les había contado, pues fue lo que consolidó la tragedia de ellas, que no pudo fraguar en justicia jurídica, por decirlo así. Sí, eso es, digamos, el punto del que se vale Simón Leviev para librarse de las garras de la justicia, ¿no? Y de emprender nuevamente, una vez que sale, una vida en plena libertad y, digamos, en el mismo sentido, muy relacionada a lo que había venido haciendo una vez que estafó a estas jóvenes, ¿no? Derrida, también, que ha considerado bastante estas aportaciones de Agustín en torno al tema de la mentira, nos dice: lo relevante en la mentira no es su contenido, no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente. La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad, en el vector que separa lo que alguien dice de lo que alguien piensa, en su acción discursiva referida a los otros. Lo decisivo es, por lo tanto, el prejuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira. De alguna manera, Derrida incorpora esta definición clásica de Agustín de Hipona, la actualiza y nos dice esto: a final de cuentas, la intencionalidad con la que el sujeto busca persuadir al otro, busca mentir, es el punto negativo en esta historia. Entonces, es importante rescatar estas ideas que Derrida nos comenta en torno a San Agustín. Sí, yo creo que en este sentido es un hecho, ¿no? Digamos, el hecho que las chicas fueron engañadas, es decir, que creyeron en una historia falsa, es indudable y es evidente, y hay pruebas de eso, que actuaron ellas de buena fe creyendo una historia que era falsa, ¿no? Sin embargo, un problema que quiero adelantarlo como pregunta para nuestro segundo bloque del programa es: esta mentira, ¿fue una mentira que se hizo Simón Leviev, que le hizo solo a las chicas, o era una mentira en la que él creía también? Vamos a tratar de discutir esta cuestión
y volvemos después del corte. Bueno, bienvenidos de nuevo, volvemos después de este corte y volvemos con la pregunta sobre este programa que estamos discutiendo, que es la historia del estafador de Tinder. Es una historia sobre Simon Leviev, que fue un tipo que actuó como si se tratara de un millonario para estafar a muchas chicas. Y la pregunta que queremos, que ya adelantábamos al final del bloque anterior, es: ¿este tipo realmente... casi todos los espectadores estamos seguros de que el tipo actuó de mala fe? Sin embargo, pues es una pregunta legítima hacernosla. Es decir, ¿el tipo realmente creía en sus propias mentiras? ¿Realmente él logró llegar a ese nivel de mentirse a sí mismo? ¿De actuar con tal nivel de distorsión de la realidad? ¿De creer lo que estaba diciendo? Y si eso es así, el problema sería esa incapacidad que tenía él para distinguir entre la realidad y la mentira que había creado. ¿Hace que tenga él responsabilidad moral o se la quita, ¿no? Que de alguna manera ese es el asunto. Pero ¿tú qué crees? ¿Tú crees que él realmente creía en lo que estaba contando o que actuó de mala fe? Es evidente que en el discurso, en la historia que se nos presenta en esta plataforma de Netflix, como lo dices, el espectador cree evidentemente que este personaje asume que lo que está haciendo lo hace de manera consciente, lo hace de manera intencionada, y no existe, digamos, un hallazgo científico, una prueba que nos remita a que es un mitómano, a que ya experimenta un tipo de distorsión en el que no puede distinguir esta verdad o la mentira misma que le está inventando a las otras. Que eso sería un asunto que de hecho buscamos, ¿no? Sí. Si había algún tipo de estudio que le hubieran hecho alguna evaluación psiquiátrica o algo en el que se pudiera ver si el tipo se trataba o no de un mitómano. Sin embargo, pues que no pudimos encontrar nada semejante y por lo tanto queda la especulación, ¿no? Saber si el tipo es o no un mitómano. Y hasta que no se revele, digamos, un estudio semejante, la carga moral o la culpabilidad de todo esto que se desencadena en la película, la vida real, pues recae sobre él, aun cuando no pueda ser totalmente comprobado. Claro. Sí, en este sentido, por ejemplo, pero aquí es quizá la parte que me gustaría discutir, ¿no? Es ¿qué pasa, ¿no? Si fuera un mitómano, ¿por qué baja la responsabilidad moral, digamos, ¿no? Yo creo... justo que, como lo que dice San Agustín, lo que dice Derrida, que la mentira en este caso, la estafa que él hizo y que todos creemos que él hizo, se basa en su intencionalidad. Es decir, en las ganas o en el querer engañar a otro. Incluso cuando él haya dicho mentiras o verdades, el verdadero problema para saber si el tipo mintió de mala fe es si él quería engañar a los otros. Y el problema es que si estuviera él convencido por algún tipo de enfermedad o de distorsión psicológica, si él estaba convencido de lo que decía, pues la intención de querer engañar al otro no existe. Así es. Él simplemente estaba contando su versión distorsionada de la realidad, digamos, ¿no? Y esa posibilidad le quitaría mucho peso moral. No sé si legal, pero moral sí, en el sentido de que no habría la intención de querer engañar a las demás personas, ¿no? Es prácticamente equivalente a que un niño nos cuente sobre Santa Claus, que una persona nos cuente sobre su fe, que alguien nos cuente sobre el modo de ver la vida y demás. Son cosas que alguien cree, que aunque no sean del todo ciertas o que no sean verdades, el hecho de que las crea y el hecho de que no estén diciéndolas de mala fe, no los hace que esas personas no sean mentirosas. Es decir, que no sean moralmente malas, ¿no? Moralmente engañosas, ¿no? Por decirlo así. Y el problema es que si pensamos que el tipo tiene algún tipo de mitomanía, estaríamos quitándole bastante responsabilidad moral y quizá legal si es que se pudieran demostrar estas cosas. ¿Tú qué opinas en eso? Sí, indiscutiblemente el no tener evidencia de que se esté hablando, se esté haciendo todo esto bajo una enfermedad o bajo la mitomanía,
pues le carga todo el peso moral y hasta cierto punto jurídico también a Simón Leviev. Pero no es solo ver, digamos, esta parte de la historia, porque el personaje sin duda es fundamental, sino ver esta otra parte, salirnos un poco o analizar la película y ver esta otra parte de cómo es que esa verdad narrada por Simón Leviev, ya sea creída por él, inventada, a final de cuentas es asumida en una sociedad y las consecuencias que de ello viene son las que de alguna manera tendríamos que analizar. No solo el personaje y lo que intenta hacer con estas muchachas, sino cómo es que desde la otra perspectiva, desde el ámbito social o cultural, esta historia sigue siendo reproducida y es algo que no es tan nuevo, ¿no? Es la cuestión de la fundación de los mitos, la creencia en ese tipo de situaciones, parecerían estar arraigadas en la propia naturaleza humana. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, él no es ni el primero ni el último en estafar, ni en usar esta historia, ni en usar otras tantas que hay por ahí, ¿no? Sin embargo, digamos que toda estafa tiene estas dos caras, ¿no? El que miente y el que cree en la mentira, ¿no? Y el problema es que para mentir, insisto en esta parte, para mentir es necesario querer engañar. Y el problema es que, por ejemplo, en mi caso, yo pienso que este tipo sí quería engañar deliberadamente a estas muchachas. Sin embargo, no es fácil lograr un engaño semejante al que logró el tipo. Es decir, no es sencillo manipular a tantas personas. Y por eso estas personas que logran ser exitosos con la mentira, todos estos manipuladores, todos estos estafadores, tienen alguna especie de habilidad social o una psicopatía de algún tipo, de algún nivel, para lograr esa capacidad de manipular a los demás, de hacerlos creer, de hacerlos confiar, de hacerlos llegar a pues estar en una situación de comodidad y de confianza que los haga caer justamente en la mentira. Y eso, sin embargo, creo esa habilidad agrava todavía más el hecho de que él sea un mentiroso. Es decir, hace todavía más fuerte la carga moral que él tendría. Es decir, si tú quieres engañar a alguien pero no eres bueno engañando, pues no vas a lograr nada, ¿no? No vas a lograr manipular porque te van a descubrir, se van a dar cuenta de lo que quieres hacer. Pero si eres bueno y además tienes mala fe, pues ahí la carga moral es completa, ¿no? Y eso es lo que resulta tremendamente frustrante del documental, que esa carga moral no se traduce en una sentencia. Y el tipo, hoy por hoy, hasta donde tenemos noticia, está libre, porque creo que pasó unos meses en la cárcel, pero está libre y parece ser que abrió una empresa de coaching, ¿no? Que es algo bastante consecuente con sus capacidades sociales. Y es justo lo que quiero recalcar, ¿no? Cómo es necesario identificar este tipo de patrones y de cómo estas habilidades sociales se están volviendo cada vez más necesarias en nuestra cultura y en nuestra sociedad, y cómo eso entraña riesgos tremendos que, por ejemplo, se muestran en esta historia, ¿no? Sí, es evidente esta capacidad que tiene y que no solo queda, digamos, circunscrita al ámbito de las relaciones de pareja, esta habilidad para engañar que es común, sino también la podemos traspolar a otros escenarios, incluso el ámbito político, que también es muy recurrente, la retórica que favorece, digamos, el cometido político. Entonces, no es solo en el estafador de Tinder donde podemos detectar, pero es importante esto que mencionas, más allá de la habilidad que uno puede tener o mostrar en este tipo de circunstancias, existe la necesidad también de detectarlas, de que el entorno pueda detectar a estas personas, a estos personajes, y poder descubrir, o en el significado etimológico, digamos, de la palabra, develar qué es lo que está en el fondo. Sí, exacto. Sí, por eso es bueno hablar de estos temas y de conocer las estrategias que usan estos manipuladores, porque conociendo cuáles son las estrategias del mal, de la maldad, pues podemos hasta cierto punto identificarla cuando aparezca y prevenirnos, ¿no? Justo por eso Hannah Arendt, en Verdad y Política, nos dice, la cito directamente, las mentiras siempre han sido consideradas como herramientas necesarias y legítimas, no solo del oficio del político o del demagogo, sino también del oficio del hombre de Estado.
¿Por qué esto es así? ¿Y qué significado tiene, por una parte, en cuanto a la naturaleza y la dignidad del ámbito político, y por otra, en lo que se refiere a la naturaleza y la dignidad de la verdad y de la buena fe? Es decir, Hannah Arendt se pregunta por qué es necesario, qué tipo de cultura tenemos en la que es necesario que los hombres líderes sean capaces y sean buenos mintiendo, y sean buenos mostrándonos las cosas como no son, o más o menos como no son, digamos, ¿no? Con medias verdades o incluso verdades directas, pero con la intención de engañarnos, incluso aunque fuese de buena fe o de mala fe. El hecho mismo de que el político se vea en la necesidad de decir las cosas de una forma distorsionada revela mucho el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Que todavía necesita de este tipo de estrategias narrativas, de estrategias discursivas, y eso nos hace a todos tremendamente vulnerables de los estafadores. Sí, y es curioso porque podríamos pensar que esta capacidad de los políticos, en este caso, de engañar, remite a un ocultamiento de una cierta verdad. Lo curioso es que en la actualidad vemos cómo ya es tanto el descaro, si lo podemos mencionar así, que incluso de manera palpante nos dicen en nuestra cara la verdad y aún así nos están mintiendo. Sí. O sea, ya no hay necesidad de ocultarla. El ámbito cultural ha permitido que se brinque esta escena y se pase a la escena de primer plano. Poder ver, poder decir en la cara del otro una verdad, pero que a final de cuentas resulta ser una mentira, una estrategia, digamos. Sí, esa es como que la versión más radical de esta habilidad que menciona Hannah Arendt, de que el político ya no requiere de la verdad. Es decir, esta situación de la posverdad hace que la verdad sea irrelevante para mentir. Es decir, tú puedes usar la misma verdad y los hechos tal y como son para engañar deliberadamente al otro. Simplemente presentándolos de una manera o de otra, presentándolos en un momento o en otro. Sí. El problema entonces se traduce en cuál es tu intención. Seguimos. Y el problema es que el político parece que no tiene este carácter o este nivel moral como para evitar la tentación de querer manipular a aquellos que dirige, a aquellos que lidera, y eso pues nos deja, insisto, en una situación cultural y social de tremenda vulnerabilidad. Sí, y siguiendo, digamos, con el texto de Hannah Arendt, podemos encontrar a otros pensadores que de alguna manera manifiestan exactamente la misma situación. Nos dice Nietzsche sobre la verdad y la mentira. ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realizadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino solo como un metal. Entonces, existe un olvido de esta significación de fondo de la verdad. La verdad se convierte en un olvido de que es una mentira, ¿no? Por decirlo así. Bueno, con esta idea terminamos este programa y los invitamos a que nos sigan viendo y escuchando a través de Radio UAS, nos vean a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, en donde podrán disfrutar de más contenido. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Toño. Nos vemos en un siguiente episodio. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.